Square account and some tips for social media. Bueno, bienvenidos a la tercera sesión, ¿verdad? De lo que viene siendo cómo vender tus propia caja de alimentos y la mercadotecnia que necesitamos para las redes sociales. Esto va a incluir algunas cosas de Instagram y cómo incluir el Square con ella. So we'll go over setting up a business Instagram account, Square integration, and food photography for Instagram posts. Así que lo que vamos a ver es cómo puedes instalar una cuenta de Instagram, cómo ponerla junto con lo que viene siendo Square y cómo postear algunas fotografías en Instagram. So why Instagram? We suggest using business for Instagram for a couple of reasons with our food businesses. Engagement rates are a lot higher with brands on Instagram, especially for quick service restaurants. We also love it because it has full integration with Square websites. Y bueno, ¿por qué vamos a usar Instagram? Bueno, porque la participación, las tasas de participación son mucho más altas con algunas marcas cuando incluyen Instagram. Y también porque hay más participaciones en este tipo de restaurantes y podemos también integrar completamente los sitios de Square. So creating a profile on Instagram is probably something you've done before for your own personal social media. We'll go over it again quickly as we prepare to make a business Instagram page. Y bueno, crear un perfil en Instagram para negocios, quizás estén ustedes familiarizados con esto, ¿verdad? Y quizás lo hayan hecho de manera personal. Así que vamos a ver cómo hacerlo para un negocio. The first steps to creating a business Instagram are just like any other Instagram page. You can download the Instagram app and then go to create a new account. Y bueno, el crear una página de negocios de Instagram es igual que crear un perfil en Instagram, ¿verdad? Se baja la aplicación y se crea una nueva cuenta. So check your phone or email to get your verification code. It should come through pretty quickly. Y puede usar su teléfono o su correo electrónico para tener su número de verificación y esto debe de ser relativamente rápido. So when we're making the company page, it's important to add in your company's name, not your own name. Cuando estén creando la página de la compañía es muy importante que pongan el nombre de la empresa y no su propio nombre. So be sure and create a password that you'll remember. Write it down somewhere if you need to so you can keep it in mind. Y por favor pongan una palabra clave que puedan recordar y que puedan apuntarla en algún lugar donde puedan recordarla posteriormente. So you can add your own personal birthday here or a random date. It won't alter any of the elements of your business profile. Y pueden agregar lo que es la fecha de su cumpleaños o cualquier otra fecha. Eso no va a alterar el perfil que hayan hecho. So be sure and change your username to fit with your restaurant's name. If your restaurant's name isn't available, you can add in other elements like saying Salt Lake City in the profile or the kind of food you serve. Y bueno, asegúrense de que el número de usuario ustedes incluyan el nombre de su restaurante y si este no está disponible, agreguen algo como pues el Salt Lake City o qué es lo que venden en el restaurante, etcétera. One of the great things about Instagram is you can change your username later on if your business changes as well. Y lo bueno de Instagram es que pueden cambiar el número de usuarios si ustedes desean cambiar el nombre de su restaurante posteriormente. If you don't currently have a Facebook page for your business, you can link your personal Facebook page here. However, you should prioritize making a Facebook page for your restaurant as soon as you can. Y si no tienen actualmente una página de Facebook para su negocio, la pueden ligar a su página personal de Facebook. Sin embargo, ustedes deben de darle prioridad a hacer una página de Facebook para su restaurante lo más pronto posible. You can skip the finding contact step for now. You can go through later and find people to reach out to follow your page and connect to your restaurant. Y pueden saltarse el paso de encontrar contactos por el momento, ¿verdad? Pueden hacerlo posteriormente.
It's important to add your restaurant's logo as your profile photo for both your Instagram and all your other social media profiles. It's an important piece of branding to have consistent across all of your marketing channels. Y bueno, es muy importante que agreguen el logo o logotipo a su Instagram, a la fotografía, ¿verdad? El perfil, y que lo hagan consistentemente a través de todas sus redes sociales. And if you need a business logo or want yours to be changed, please reach out to us at the International Rescue Committee. We have some great graphic design volunteers who can help you get a logo you're happy with. Y si ustedes quieren cambiar su logotipo o no tienen logotipo, por favor no duden en buscarnos aquí en el IRC. Tenemos aquí voluntarios que pueden ayudarles a diseñar su logo. So these are just the steps that you'll need to take to add in your profile photo. Así que estos solamente son los pasos para que ustedes puedan agregar la fotografía a su perfil. You don't need to do these steps at first, but you can add in some good people to follow so you can increase the base for your business profile. Y ustedes a lo mejor no pueden, al principio no tienen que hacer estos pasos, pero más adelante ustedes pueden agregar gente para que los pueda seguir. So it's important to select that you want a business profile because it will give you important analytics and marketing opportunities that regular pages don't offer. Y bueno, es importante que le pongan el nombre de su negocio al perfil porque les va a dar algunas pues mejoras en cuanto a la mercadotecnia. To switch your account to a business profile, click on the icon in the right corner and then go to edit profile. Y si quieren cambiar lo que viene siendo el perfil, vayan en la parte superior derecha y hagan un clic ahí en la parte perfil. Adding a business bio is a good first step to get yourself established on Instagram. Y el agregar una biografía de negocios es una muy buena manera de empezar a agregar a su negocio. Your bio should be a quick description of your business. Make it easy for customers to understand what it is that your business does. La biografía de su negocio es una manera de que ustedes puedan describir su negocio y qué es lo que ustedes hacen ahí. We like this example for a business description because it shows how you're unique and where you operate from. Este es un ejemplo que estamos usando donde describe qué tipo de negocio es y muestra en qué manera son únicos, ¿verdad? Y se diferencian de los demás. So once you've got this done, you've got the basics done for your business Instagram account. Así que una vez que hayan terminado esto, ya tienen la parte básica para lo que viene siendo su cuenta de negocios de Instagram. So now we'll go over the steps you need to take to make your Instagram account into a business account. Así que ahora vamos a repasar cuáles son los pasos que tienen que hacer para tener su cuenta de Instagram que se convierta en una cuenta de negocios de Instagram. Click on the top 3 lines in that top right corner to bring up your profile options. Then click on settings to start switching to a business profile. Por favor, hagan clic en las 3 líneas que están en la esquina superior derecha para que usted vean cuáles son las opciones para su perfil. Ahora haga clic en lo que vienen siendo el tipo de establecimientos para empezar a cambiar a lo que es el perfil de su negocio. You can click through the next 4 screens about the benefits of a business account. Y usted puede hacer clic en las diferentes opciones que tenemos aquí para ver los beneficios de una cuenta de negocios. It's important to select the restaurant category when it asks you for the category. This will help you target your marketing to people looking for restaurants. Y es importante que ustedes elijan una categoría de restaurante porque esto les va a ayudar a tener más clientela que esté buscando el tipo de restaurante que ustedes tienen. So displaying what kind of business you are will make it easier for customers and followers to understand what kind of business it is that your profile runs.
El que ustedes muestren qué tipo de negocios es el que ustedes tienen en su perfil va a ser más fácil que los clientes y los seguidores entiendan qué tipo de negocios tienen ustedes. Be sure and select that you want a business profile. While you do create wonderful food, you're not a creator as far as Instagram is concerned. Y asegúrense de que ustedes van a seleccionar la parte de que es un perfil de negocios. Y ustedes no son creadores de Instagram, sino tienen un negocio. So when it asks you to review your contact information, be sure it's the one that you check most often and the one that is associated with your business. Cuando les pidan que ustedes repasen la información de contacto, ustedes asegúrense que es en donde ustedes checan con más frecuencia este tipo de información. Only add a business phone number or a business address if you have an address or phone number dedicated solely to your business. Solamente agreguen el número de teléfono y dirección si ustedes tienen un teléfono o una dirección específicamente para el negocio. So just like we did before, you can skip inviting friends and sharing photos for now while we finish setting up the profile. Y solo como igual que lo hicimos anteriormente, ustedes pueden saltarse el paso de invitar a los amigos o compartir algunas fotos ahorita de momento. So you'll notice that your profile has 2 extra sections now compared to a regular Instagram profile. This is for promotions and insights. This is where you can manage paid marketing and get some really good information on who is engaging with your Instagram profile. Ahora ustedes van a notar que en el perfil ustedes tienen dos secciones adicionales, lo que vienen siendo promociones e ideas. Aquí es donde ustedes pueden administrar lo que viene siendo la mercadotecnia y el obtener información de quiénes son las personas que están participando en el perfil de negocios de ustedes. So we can get into promotions and insights later, but for now we'll go over photography tips to help your Instagram look great and bring in new customers. Y bueno, más adelante vamos a ver lo que vienen siendo las promociones y las ideas. De momento nos vamos a concentrar en las fotografías para que ustedes puedan mostrar sus productos que se vean maravillosamente. So as we said earlier, one of the things we really like about Instagram as a marketing tool is you can integrate it with your Square restaurant. Y como dijimos anteriormente, una de las partes muy importantes es que ustedes pueden integrar esta herramienta de Square a lo que viene siendo su cuenta de Instagram. To do this, you'll start at your Square homepage that you should be familiar with from setting up your Square restaurant. Para hacer esto, ustedes tienen que empezar en la página de Square y suponemos que ya están familiarizados con ella. You can go to this screen and we suggest starting on a shoppable Instagram page. It's a good way to start increasing your outreach, and you can switch to a full website later as your business increases and your business needs change. Ustedes van a ver una pantalla como esta y nosotros les sugerimos que una página de Instagram en donde se pueda comprar es una manera maravillosa de empezar para tener más, para llegar a más clientes, ¿verdad? También pueden cambiarse posteriormente a lo que viene siendo un sitio de internet completo conforme su negocio vaya cambiando. This will make it so all the great pictures you take of the food you sell are something that people can click on and purchase. Así ustedes pueden mostrar todas las fotos maravillosas que tengan para poder vender sus productos y los clientes pueden hacer clic en lo que ellos deseen comprar. So when it says, how do you plan to fulfill orders? Do the one you're planning on. For example, if you're only going to be doing food pickup with your customers, select that option. However, if you are going to be doing delivery, select that option as well. Y bueno, dependiendo de cómo quieren ustedes llevar a cabo sus órdenes, seleccionen la que sea adecuada, ¿verdad? Si ustedes van a tener que los clientes vayan y recojan los alimentos o si ustedes van a tener entregas a domicilio, seleccionen la que sea adecuada a su negocio. This is where your Instagram will be able to pop up. Once you have these integrated, all the photos from your Instagram will pop up on your Square page so you can add shoppable links.
Y en la página de Instagram, así van a tener todas las fotos una vez que estén integradas y van a mostrar todos los artículos que ustedes puedan vender. By clicking on this, you'll be able to start the process of Instagram integration with your Square site. Haciendo esto, van a poder empezar el proceso de lo que viene siendo el Square con su página de Instagram. You'll click on this purple button in the top left corner that says Connect Instagram. Y van a hacer clic en este recuadro morado que dice Conectar Instagram. You'll need to sign in through your Instagram so you can give Square permission to access this page. Y tienen que registrarse a través del Instagram para poderle dar acceso a lo que es la página de Square. It's important to have it save your login information so you don't have to log in and out between each account whenever you're trying to have a shoppable link on your Instagram. Es importante que tengan guardada lo que viene siendo su información para registrarse, para que no tengan que estar saliéndose y entrando cada vez. So it's going to ask to authorize access to your media. Square is a very reputable company, and there should be no problems with letting it access the media on your Instagram account. Y les va a pedir autorización para accesar lo que viene siendo su información o los tipos de información que tengan. Así que Square es una compañía que tiene buena reputación, no van a tener ningún problema al respecto. So once you hit got it, you should be able to have your pages integrated and have shoppable links on your Instagram. Así que una vez que hagan clic en donde dice ya lo tengo o ya lo entendí, ustedes van a tener acceso y van a tener este tipo de ligas que puedan tener artículos que se puedan comprar en su página. So now we'll get into some food photography basics. It's important to cover this because people eat with their eyes first, and it's probably the most important marketing we can do is to have good pictures of our food available on both our Square pages and Instagram. Y bueno, vamos a ver lo que vienen siendo las partes básicas de lo que es fotografía de alimentos y es importante que ustedes cubran este aspecto porque primero que nada nosotros vemos con los ojos, ¿verdad? Y esa es una manera que ustedes puedan tener la gente que quiera comprar sus productos. So for our 4 basics of food photography, we'll go over rule of thirds, angles, lighting, and props. Para lo que vienen siendo las 4 maneras básicas de lo que viene siendo la fotografía de alimentos, vamos a ver lo que viene siendo la regla de tercios, los ángulos, la iluminación y los accesorios. The rule of thirds for photography is a composition technique that allows you to create balanced photos and make attractive photos for your subjects. Y bueno, la regla de tercios en lo que viene siendo una composición fotográfica se usa para crear lo que viene siendo fotografías equilibradas para atraer la atención de los que le están viendo. It can be especially valuable in food photography because sometimes the viewer's eye doesn't have a clear subject to focus on. Y es muy importante en lo que viene siendo la fotografía de alimentos, porque a veces no tenemos un objeto en donde enfocarnos. To use the rule of thirds, you divide your photo into 9 boxes with 3 in each row. This will create lines of interest and focal points where the lines intersect. Y para usar este tipo de regla de tercios se divide la foto en 9 recuadros, ¿verdad? 3 en cada fila. Y esto va a crear líneas y puntos de interés o puntos focales de intersección. Most cameras and phones have a setting where you can have a rule of thirds grid imposed on your camera lens. So this is easier than you think, and you don't have to be thinking it through with every photo you take. Muchas de las cámaras ya tienen en lo que viene siendo la configuración una manera de hacer este tipo de divisiones, así que y esta regla de tercios, así que ustedes no tienen que preocuparse tanto al respecto. Areas where the line intersects are focal points, and these focal points are a good place to put the focus of your dishes.
Las áreas en donde hacen intersección las líneas son los puntos importantes focales, así que son los lugares donde tenemos que colocar los alimentos. So as we can see here, someone placed right where that chocolate is like oozing out of that pastry is right where their focal point is because they are drawing our attention to that part of the picture. Y si ustedes notan aquí en esta fotografía, vemos dónde está el chocolate saliendo, ¿verdad? Y entonces ahí está justo en un punto de intersección para que nuestros ojos tengan la atención hacia ese punto. And again here, they want the focal point to be on the ground up almonds, not on the chopsticks or the plain almonds, but on the focal point of what we should be focusing on in the picture. Y una vez más, en esta fotografía pueden ver que el punto importante de enfoque es donde están las almendras molidas, no donde están los palillos ni donde están las almendras enteras. So utilizing these focal points will make your pictures more engaging and more attractive to your audience, and it will help increase engagement on your Instagram profiles. Así que usando estos puntos focales va a hacer que sus fotografías sean más atractivas y de más público participe en lo que vienen siendo sus fotografías. So lines of interest are great to utilize as well, especially if you're going to be using props or other background materials to make balanced photos. Las líneas de intersección o de interés también son importantes, especialmente si ustedes van a usar algunos otros accesorios para lo que es equilibrar la fotografía. As we can see in these photos, they're pouring that syrup pretty close to right along that line of interest, which just helps to make the photo look, really delicious and also really well visually have good visual composition. Y bueno, como ustedes pueden ver en estas líneas de interés, también pusieron esta fotografía donde se está vaciando la miel y se ve delicioso y eso hace que sea una composición visual atractiva. Again, in this one, we have that kind of line of chocolate along the line of interest to help maintain composition. Una vez más, en esta fotografía vemos la línea de chocolate que está justo en esa línea de interés, ¿verdad? Para tener la atención del que lo está tratando de comprar. So now we'll get into a couple of food photography angles. 3 classic ones to always have in your kind of artillery of angles are overhead, 45 degrees, and straight on. Y bueno, ahora vamos a ver los diferentes tipos de ángulos para tomar una fotografía para alimentos, ¿verdad? Puede ser desde arriba o a 45 grados o simplemente directamente hacia ella. The angles that you choose to photograph your food with are a good way to show your creativity and get some really great pictures for your social media. Y usando diferentes ángulos es una manera de mostrar su creatividad y mostrar muy buenas fotografías en su página de Instagram. So a good rule to know is when in doubt, shoot overhead. This is the classic angle for Instagram food photography. And more importantly, it's easy to get right. Y bueno, cuando tengan la duda, por favor, hagan la fotografía o tomen la fotografía desde arriba, ¿verdad? Esta es una buena regla a seguir porque sin duda la fotografía se va a ver muy bonita en Instagram. Overhead shots are a great way to show off your food and to stage with props and garnishes. Cuando se toman las fotografías por arriba es una muy buena manera de presentar sus alimentos, ¿verdad? Y de decorarlos con algunos accesorios alrededor. Particularly effective for foods that would be shown in a bowl or otherwise obscured with a straight-on shot. Y bueno, particularmente es efectivo esto cuando tienen usted un alimento adentro de un recipiente circular. So 45-degree angle shots are pictures that you take kind of angled between an overhead shot and the dish itself, 45 degrees out from where the food is. Y bueno, las fotografías que se toman a 45 grados vienen siendo a un ángulo de 45 grados con respecto a los alimentos.
So these create a really engaging field of vision and can really make your food look great. The 3/4 angle shots are especially good for having multiple food items shown off. Y bueno, esto ayuda a tener que la visión se capte hacia el artículo que se está mostrando, ¿verdad? Y estas fotografías de 3/4 de ángulo es una manera muy buena de tener fotografías con varios artículos a la vez. So straight on shots are the last one we'll cover. This angle works best for items like sandwiches and baked goods that have a lot of layers you want to show off. Y bueno, las fotografías que se toman directamente son principalmente usadas para cuando tenemos sándwiches o algunos artículos que sean horneados, donde ustedes quieren mostrar las diferentes capas. So straight on shots help to show off all the different elements in this burger and make it look great. Así que una fotografía totalmente derecha muestra todos los elementos que componen esta hamburguesa y la hacen verse muy deliciosa. So which angle should you use? We've been over quite a few, and the truth is, a lot of times all three of them will help your food look good. Bueno, entonces, ¿qué ángulo es el que ustedes deben de usar? Bueno, ya vimos varios de ellos y la verdad de las cosas es que todos pueden verse muy bien. This is something that you can refine with practice, but what we want to do is to help you find your hero angle. Bueno, eso es algo que ustedes pueden hacer pues con la práctica, tener una definición más clara con la práctica, pero lo que nosotros queremos es que ustedes encuentren el ángulo que viene siendo el héroe para ustedes. So your hero angle is the way to photograph your food that really makes it look delicious and could be a great Instagram post. Así que el ángulo que viene siendo el héroe viene siendo el ángulo que hace que los alimentos que ustedes tienen se vean deliciosos y que van a ser un posteo muy bueno para Instagram. So as we can see with the pictures of these burgers, while the overhead and 45-degree angles look okay, it's that head-on shot that really makes the burger look amazing. Y bueno, lo que podemos ver en estos dibujos o en estas fotografías es que pues las fotografías que se tomaron a ciertos ángulos se ven bastante bien, pero la que se ve mucho mejor es la que se tomó derechamente. Another example of finding your hero shot, except this time the overhead angle is the one that makes this food shine. Y esta es otra manera de buscar cuál viene siendo el ángulo héroe para ustedes, pero ustedes pueden ver claramente que el que se ve mejor es el ángulo desde arriba. And one more time, just to reiterate, sometimes it takes a little playing around to find your hero angle, and that's okay. When you're taking food photos, it's better to take a bunch from a bunch of angles to find your best shot. Y bueno, una vez podemos aquí reiterar, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer es jugar un poquito con los ángulos, ¿verdad? Eso se trata para que ustedes encuentren después de tomar varias opciones cuál es el que funciona y cuál es el ángulo héroe para ustedes. So be sure and take multiple pictures to find what works best. And sometimes multiple angles will help everything look good. As we see here, the overhead and 45-degree angles both look great for this bowl of soup. Así que tomen muchas fotografías, ¿verdad? Para que vean cuál es la que se ve mejor. Algunas veces usando ángulos múltiples van a ayudar a que un artículo se vea o sobresalga en el menú. Ustedes pueden ver aquí, las dos fotografías se ven bien, una de hasta arriba y una de 3/4 de ángulo. So now we'll get into lighting for food photography. The two most important things here are to mimic natural light and to get a good lighting setup when natural light isn't available. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo la iluminación para la fotografía de alimentos y es importante imitar lo que viene siendo la luz natural o también invertir en lo que viene siendo un juego para tener iluminación para fotografía. So mimicking natural light is very important with food photography because your food will look best in natural lighting. El imitar lo que viene siendo la luz natural es algo muy importante porque la comida se va a ver mejor en este tipo de luz natural.
Finding a place in your house or at the square kitchen next to a window to take photos of your food, you'll see the difference in the way your food looks in photos. Y bueno, encontrar un lugar donde tenga luz natural en su casa o a lo mejor en la square kitchen, en la cocina que ustedes tienen junto a la ventana, ustedes se van a dar cuenta dónde se va a ver la luz mejor y cuál es la diferencia. As we can see with these, in the artificial light, everything looks kind of yellow and orange and the pasta's colors don't pop. Whereas in the natural light, you really get a feel for all the different elements in that pasta dish. Como pueden ver en la luz artificial, pues se ve todo más amarillento, ¿verdad? Y pues la pasta como que no sobresale. En cambio, en la luz natural pueden ustedes ver claramente todos los elementos de la fotografía. One rule about lighting for food photography is to try to never use flash. It will not help to make your food look good almost in any situation. Y bueno, una de las cosas que sí deben de evitar en lo que viene siendo la fotografía de alimentos es evitar el uso de flash, ¿verdad? Porque definitivamente esto no va a hacer que sus alimentos se vean bien. So as we can see here, the camera flash just makes this look like a not very attractive bowl of pasta that you didn't put a lot of effort into photographing. Como ustedes pueden ver claramente, aquí en esta fotografía que tenemos con flash, se ve un recipiente con pasta pues no muy atractivo que parece que no hicieron con mucha atención. So it may be a good idea to buy some simple food photography equipment. There's some really great and inexpensive stuff out there you can get that will help increase the visual appeal of your food photographs. Y bueno, algo que pueden hacer es invertir un poquito en algún juego, ¿verdad? Algún equipo sencillo de iluminación. Esto va a ser una manera de que todo se vea visualmente más atractivo. A lighting setup may be especially important if you are trying to do packaged foods or other signature items. Y un equipo de este tipo de iluminación va a hacer que algunos alimentos, por ejemplo, empacados o ciertos otros artículos se vean definitivamente mejor. These are some good examples of some food photography equipment that can really take your food photography to the next level. Bueno, estos son algunos ejemplos de equipos de iluminación fotográfica que podrían llevar sus fotografías al siguiente nivel. The International Rescue Committee actually has a tabletop light box for rent for free for Spice Kitchen participants. And if you would like to schedule a time to use it, just email a member of the Spice team. Y bueno, lo que viene siendo el Comité Internacional de Rescate tiene uno de estos equipos que se puede rentar, así que si ustedes desean hacerlo, pueden ustedes hacerlo y nada más déjenle saber a alguien de nuestro equipo para que podamos proporcionárselos. So one more example of some lighting. Here we have just plain kitchen lights. We can see everything is pretty washed out and monotone. Bueno, esa es otra fotografía, otro ejemplo de iluminación y ustedes pueden ver que básicamente se ve todo como sin color y sin colorido. And here we have an example where we've added in a special light like the one you can rent from the International Rescue Committee, and the picture looks a little bit better. Y aquí pueden ver la fotografía con este tipo de iluminación especial que ustedes pueden rentar el equipo en IRC y se ve la diferencia claramente. And here we can see with that special light, it becomes a really highly stylized and interesting photo that would look great on your Instagram profile. Y aquí se ve solamente con la luz especial, ¿verdad? Que se ve un platillo muy estilizado que ciertamente va a ser un posteo muy bonito para su cuenta de Instagram. So for our last tips on food photography, we'll talk about props. Los últimos tips que vamos a dar de fotografías de alimentos es los accesorios. So props are one of the easiest ways to make your food look more interesting and inviting, and adding in thoughtful props will help your food shine. Y bueno, los accesorios son una de las maneras más fácil en la que ustedes pueden hacer que sus alimentos se vean más invitadores, ¿verdad? Así que se vería mucho más bonito con este tipo
de accesorios. So props can make your food more engaging, colorful, and visually balanced. Este tipo de accesorios pueden hacer que la fotografía se vea más colorida y tenga un equilibrio visual mejor. We're going to go over some basic props that can help you improve your food photos. And the good news is most of these props are either free or probably something you have around in your kitchen. Y vamos a ver algunos de los accesorios básicos que pueden ustedes incluir en sus fotografías para mejorarlos, y lo mejor es que pueden ser, por lo general, son cosas que son gratuitas o que tienen ustedes en su cocina. Dishware is a classic prop for food photography. Plating your food in a visual appealing way will make people want to eat it. El tipo de platos, ¿verdad? Es algo que podemos incluir y que van a hacer que los alimentos se vean mucho más atractivos y que la gente los quiera comer. As chefs, I know you know how to make your food look delicious on a plate, and it's worth copying that for an Instagram photo. Y también hay chefs que saben la manera en la que la fotografía se ve mucho mejor, así que vale la pena copiar este tipo de fotografías para su página de Instagram. Kitchen utensils are another way to add good depth to your photos and show off how big your food items actually are. Bueno, los utensilios de cocina también son otra manera en la que ustedes pueden mostrar lo que viene siendo la profundidad para sus platillos. So another kind of interesting prop you can use is a hand towel or napkin. Incorporating these with fun colors or fabrics can bring a new life to your dishes and make them more colorful on your feed. Y bueno, algo que también pueden ustedes utilizar vienen siendo las toallas de cocina o servilletas, y que pueden añadir un poco de color y un poco de consistencia, ¿verdad? Y le pueden dar vida a su fotografía. As we can see on that photo on the left, that picture probably would have been very monotone and white without the addition of a napkin. Y como ustedes pueden ver, la fotografía de la izquierda hubiera sido pues muy monótona y completamente blanca si no hubiéramos agregado esta servilleta. So other food can actually be a really good prop to use when photographing a menu item. Y otro tipo de alimentos también puede ser muy bueno cuando ustedes quieren agregar algún menú, algún artículo a su menú. So incorporating other food can add color to your pictures, but it can also show the flavors you're cooking with and add kind of just make your photos look more appetizing. Y bueno, el que incorporen ustedes otro alimento, no solamente va a agregar color a la fotografía, sino que también estamos hablando de incorporando sabores y haciendo que la fotografía se vea más apetitosa. It's especially important to incorporate other food into your photos if you're making something that isn't instantly clear what flavor it is or what kind of food you're putting into the finished product. Es muy importante principalmente incorporar este tipo de alimentos adicionales, especialmente si ustedes no tienen muy definido cuál es el sabor que está contenido o qué es lo que están mostrando en la foto. For example, if you're making something like tamales that have a filling that you couldn't see from the inside, be sure to include some of that filling on the outside in your photos so people know what kind of flavors you offer. Por ejemplo, si ustedes están haciendo tamales, ¿verdad? Asegúrense de mostrar ese relleno del tamal para que la gente sepa qué tipo de relleno tienen los tamales o cuáles son los sabores. Seasonal props are a great way to make your feed look more interesting and to make a really festive social media post. Bueno, este tipo de accesorios de temporada pueden hacer que se vea más interesante la foto y puede ser que se vea mejor en su Instagram. So as we can see in the photo of these cookies, they added in seasonal dishware and have that background of a Christmas tree to add in some seasonal props. Como pueden ver en esta fotografía de las galletas, agregaron este tipo de platos que son más festivos y al final se ve el árbol de Navidad.
This can be a great way to let your social media followers or people who see your ads know that you're doing something special for the holidays or running a promotion. Y este puede ser una muy buena manera para que ustedes puedan hacerles saber a sus seguidores que ustedes están haciendo algo especial con las fechas en las épocas festivas, ¿verdad? So this is one that I'm not brave and probably would never do in my photos, but you can add yourself to your photos to personalize and to show off the food size. Bueno, eso es algo que yo no haría en mis fotos, pero ustedes también se pueden fotografiar a sí mismos, ¿verdad? Para pues hacerlo más personal para personalizar su fotografía. Adding in something as simple as your hand to show the size of your food can let customers know what to expect when ordering from your Instagram or Square store. Y mostrando algo tan sencillo como la mano de usted, puede mostrar, ¿verdad? El tamaño del alimento que usted está vendiendo para que los clientes sepan qué esperar. So garnishes are a great way to make your food look fresh and delicious. They're also a great way to make an otherwise dull picture just come to life with color and pop out on anyone's social media feed. Lo que vienen siendo las guarniciones son una manera de hacer que los alimentos se vean frescos y deliciosos, ¿verdad? De otra forma, se vería una fotografía aburrida y sin color. So adding elements like we see here, like the raspberries and mint, are a great way to make an otherwise really plain brownie look really interesting and delicious. Así que agregando elementos como vemos aquí, la frambuesa y la menta pueden hacer que un brownie, en lugar de que se vea sencillo, se vea interesante y delicioso. So simple additions can instantly make food look more appetizing and make your photography better. Así que adiciones sencillas pueden hacer que su fotografía se vea más apetitosa y más bonita la foto. And the really good news about garnishes is that as chefs, I know that you guys already know how to do good garnishes. So you already have this tip down to make great pictures. Así que algo bueno y fácil de las guarniciones es que yo sé que ustedes como chefs ya saben cómo hacer este tipo de guarniciones, así que va a ser algo muy fácil de agregar. So we're going to do a quick exercise on putting it all together and seeing food photography in action. We just went over a ton of tips. So now we'll get into watching that go from start phase to the finished photograph. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio porque vimos muchísima información y vamos a ver cómo se lleva a cabo desde un principio hasta el final. So this photo was taken at a 45-degree angle with natural light. This picture is okay, but it only has 2 colors and is a little boring. Esta foto se tomó en un ángulo de 45 grados con la luz natural, ¿verdad? Y esta foto se ve bien, pero le falta el color y solamente tiene 2 colores. So these garnishes, like the addition of some nuts and some leaves there and that sour cream, just makes the colors pop out at you and makes the dish look more appetizing. Así que estas guarniciones que vemos aquí, como el que le agregaron las nueces, las hojas y un poco de crema ácida, hacen que el platillo se vea más apetecible y lleno de color. It's once we add in these background elements that we take this basic bowl of soup and turn it into something that would make me hungry if I saw it on my social media feed as an advertisement. Así que agregando otro tipo de elementos en lo que viene siendo la parte del fondo, ¿verdad? Pueden hacer que esta sopa se vea totalmente deliciosa y me haga sentir que tengo hambre. So from start to finish, you can see the way you can add things in and be creative when making some Instagram photos. Así que pueden ver desde un principio a fin, pueden ver cómo pueden ser ustedes creativos para lograr una foto que sea muy bonita para su cuenta de Instagram. So slowly add in the elements you want to find the perfect picture. You can experiment with different angles, garnishes, and props like we see in the photo set to the left of the screen.
Así que poco a poco agreguen los elementos para encontrar la fotografía perfecta, ¿verdad? Experimenten con diferentes ángulos, guarniciones y diferentes accesorios para hacer que su fotografía se vea de muy buena calidad. So we're going to go over a couple important key takeaways about food photography as you get ready to launch your business Instagram. Así que vamos a ver algunas claves importantes para que ustedes se lleven para lo que es su cuenta de Instagram. There's one thing you should remember is that practice makes perfect. Take photos every time you make something you'll be selling, even if you don't need the pictures immediately. Así que algo que nosotros queremos que ustedes recuerden es que la práctica hace al maestro o lo hace mejor, perfecto, ¿verdad? Así que tomen todas las fotos cada vez que ustedes tengan algo, cada vez que vayan a venderlo, ¿verdad? Incluso si no las necesitan las fotos. If you practice on meals that you make for yourself and your family, it'll be easier to find your voice and start taking consistently great photos. Si ustedes empiezan a practicar con alimentos o comidas que ustedes hayan hecho para ustedes mismos o para su familia, ustedes van a encontrar su voz y van a tener más consistencia en su fotografía. It'll also be really helpful to follow the profiles of restaurants that have pictures you really like or food photographers to get their tips or to see what they're doing and try and steal some of those elements for yourself. Y bueno, otra idea es que ustedes pueden observar los perfiles de algunos restaurantes que a ustedes les gusten o ver las fotografías de alimentos de fotógrafos que a ustedes les gusten y seguir sus tips, ¿verdad? Para que poco a poco se vayan robando estos tips. All of these helpful websites are available to you through our resource page. And if you don't have a copy, be sure to email IRC staff and we can send it over to you. Y todos estos sitios de internet son páginas de recursos para usted, así que si ustedes no los tienen, por favor, no dude en hacérnoslos saber para que nosotros se las proporcionemos. So if you have any questions about Instagram, Square, or food photography, please reach out to IRC or Spice staff. We are happy to help and want to help you succeed with your Instagram and Square accounts. Bueno, si ustedes tienen alguna duda acerca de cómo establecer una cuenta de Instagram o integrarla con su Square o tomar fotografías para alimentos, no duden en contactar a alguien de IRC o del Comité Internacional de Rescate o al personal de Spice, ¿verdad? Porque nosotros lo único que queremos es que ustedes tengan éxito con su negocio. All right, we made it. Is your Listo. voice tired? I feel like I can't talk anymore. No, we're good.